¿Quién fue Epicteto y por qué su vida importa hoy? La mayoría de las personas creen que la libertad depende de las circunstancias. Creen que para ser libre hay que tener dinero, poder, salud o reconocimiento. Epicteto pensaba exactamente lo contrario. Epicteto nació esclavo. No tuvo riquezas. No tuvo posición social. No tuvo un cuerpo fuerte. Y aún así, fue uno de los hombres más libres que han existido. Su vida es una contradicción para el mundo moderno. Mientras hoy muchos se dicen libres pero viven dominados por el miedo, la ira y la ansiedad, Epicteto, siendo esclavo, enseñó a gobernarse a sí mismo. No escribió libros con su propia mano. No buscó fama. No intentó agradar a nadie. Su enseñanza nació de la observación silenciosa, del sufrimiento, de la disciplina y del uso correcto de la razón. Epicteto vivió en el siglo I después de Cristo, en una época donde el valor de una persona se medía por su estatus. Él no tenía ninguno. Era propiedad de otro hombre. Y sin embargo, entendió algo que la mayoría nunca aprende. Hay cosas que dependen de nosotros. Y cosas que no. Esa simple idea cambió la historia de la filosofía. Epicteto no enseñaba desde la comodidad. Enseñaba desde la experiencia. Desde el dolor. Desde la limitación. Su cuerpo estaba marcado por la esclavitud, pero su mente era indomable. Y ahí está la razón por la cual hoy, casi 2000 años después, sus palabras siguen vivas. Porque Epicteto no habló de teorías abstractas. Habló de cómo vivir cuando la vida aprieta. De cómo mantenerse firme cuando el mundo te quiere quebrar. De cómo no perder la dignidad cuando no tienes nada. Este no es solo un video sobre filosofía. Es una historia sobre fortaleza interior. Sobre carácter. Sobre libertad verdadera. Si alguna vez te has sentido atrapado. Si has sentido que las circunstancias te superan. Si has sentido que el mundo te exige más de lo que puedes dar. Epicteto tiene algo que decirte. Y no desde un trono. Sino desde la humildad de quien aprendió a ser libre sin poseer nada. El esclavo que aprendió a dominar su mente, parte 2. Epicteto entendió muy pronto algo que la mayoría de los hombres descubre demasiado tarde. No todos los sufrimientos enseñan, pero todo sufrimiento puede entrenar. Mientras otros se endurecían o se volvían amargos, él eligió otro camino. No porque fuera fácil, sino porque era el único que le devolvía el control. Cada día, al despertar, no sabía qué tipo de trato recibiría. No sabía si sería humillado, ignorado o castigado. Vivía bajo la incertidumbre constante. Y esa incertidumbre se convirtió en su gimnasio interior. Epicteto comenzó a observar sus pensamientos con atención. Se preguntaba a sí mismo qué dependía de él y qué no. Esa práctica diaria fue moldeando su mente como el fuego moldea el hierro. Entendió que el dolor físico no era el peor enemigo. El verdadero enemigo era la reacción desordenada del alma. Muchos hombres libres, al recibir una ofensa, se derrumban. Muchos, al perder algo, se descomponen. Muchos, al ser contradichos, pierden la razón. Epicteto, aun siendo esclavo, aprendió a no permitir que nada externo gobernara su interior. No porque negara el dolor, sino porque no se identificaba con él. Su cojera, resultado del abuso, no fue motivo de autocompasión. Fue una prueba constante de su enseñanza. El cuerpo puede fallar, pero la razón puede mantenerse firme. Epicteto veía su limitación física como un recordatorio diario de que el valor de un hombre no reside en su fuerza, sino en su carácter. Mientras otros se avergonzaban de sus heridas, él las aceptaba como parte del orden natural. No se preguntaba por qué a mí, sino qué exige esta situación de mí. Ese cambio de pregunta marca la diferencia entre la víctima y el sabio. Con el tiempo, Epicteto comenzó a hablar.
No con discursos grandilocuentes, sino con palabras claras y directas. Advertía a quienes lo escuchaban que la mayoría de las personas no quieren ser libres. Quieren comodidad. Quieren que el mundo se adapte a ellos. Epicteto enseñaba lo contrario. Si quieres paz, adáptate tú al mundo. No esperes que las personas sean justas. No esperes que la vida sea suave. No esperes reconocimiento. Entrénate para responder con virtud, pase lo que pase. Su pasado como esclavo le dio autoridad moral. No hablaba desde el privilegio. Hablaba desde la experiencia vivida. Por eso su enseñanza era dura. No consolaba ilusiones. No prometía felicidad fácil. Prometía algo más valioso, libertad interior. Epicteto insistía en que el hombre que depende de lo externo nunca será libre, aunque tenga todo. Y el hombre que domina su juicio será libre, aunque no tenga nada. Su historia desmonta una mentira moderna. Que necesitas condiciones perfectas para crecer. Epicteto creció en condiciones imperfectas. Se formó en la adversidad. Y desde ahí construyó una filosofía que no se quiebra ante la realidad. Cada experiencia dura fue una lección. Cada limitación, un entrenamiento. Cada día difícil, una oportunidad de afinar el carácter. Cuando finalmente dejó de ser esclavo, Epicteto no cambió su forma de vivir. No buscó lujos. No buscó poder. Continuó viviendo con sencillez, porque había aprendido que la verdadera riqueza es no necesitar demasiado. Su vida demuestra que no eres esclavo de las circunstancias, sino de la forma en que las interpretas. Y esa enseñanza, nacida del dolor, sigue siendo una de las más incómodas y más liberadoras. La libertad interior, lo único que nadie puede quitarte. Epicteto llegó a una conclusión que resulta incómoda para la mayoría de las personas. La libertad que todos buscan afuera solo existe adentro. Mientras el mundo lucha por controlar circunstancias, personas, resultados y opiniones, Epicteto enseñaba que todo ese esfuerzo es inútil si primero no se gobierna la mente. La mayoría cree que será libre cuando cambie su situación. Cuando tenga más dinero. Cuando salga del problema. Cuando otros se comporten mejor. Epicteto desmonta esa ilusión desde la raíz. Él afirmaba que hay dos tipos de cosas en la vida. Las que dependen de nosotros. Y las que no. Esta idea, aparentemente simple, es una de las más profundas que se han escrito. Depende de ti, tu juicio. Tu intención. Tu actitud. Tu manera de responder. No depende de ti, el cuerpo. La opinión de los demás. La fama. La enfermedad. La pérdida. La muerte. El error humano está en invertir la energía donde no hay control. Epicteto observó que el sufrimiento nace cuando intentamos dominar lo que no nos pertenece. Cuando exigimos que la vida se comporte según nuestras expectativas. La libertad interior comienza el día que aceptas esta verdad sin resentimiento. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con la realidad. Epicteto no proponía indiferencia fría. Proponía claridad mental. Sentir dolor es humano. Ser dominado por el dolor es opcional. La libertad interior no elimina las emociones, las ordena. No te vuelve insensible, te vuelve consciente. Epicteto enseñaba que cada vez que reaccionas sin pensar, pierdes un pedazo de tu libertad. Cada vez que permites que alguien controle tu estado emocional, entregas tu soberanía interior. Por eso insistía tanto en el entrenamiento diario de la mente. La libertad no es un evento. Es una práctica. Cada día eliges si te gobierna la ira o la razón. Si te domina el miedo o el juicio. Si actúas desde el impulso o desde la virtud. Epicteto afirmaba que incluso un emperador puede ser esclavo si vive dominado por sus pasiones.
Y un esclavo puede ser libre si gobierna su mente. Eso no era una metáfora. Era una verdad vivida. La libertad interior exige renuncia. Renunciar a controlar a otros. Renunciar a expectativas irreales. Renunciar a la necesidad de aprobación. A cambio, ofrece algo más estable, paz. Epicteto enseñaba que no eres lo que te ocurre, sino lo que decides hacer con lo que te ocurre. El acontecimiento es neutro. El juicio es lo que lo vuelve sufrimiento o aprendizaje. Este principio cambia por completo la forma de vivir. Cuando entiendes que nadie puede herirte sin tu consentimiento interno, recuperas el poder. No porque el mundo se vuelva justo, sino porque tú te vuelves firme. La libertad interior no se grita. No se presume. Se practica en silencio. Se practica cuando eliges callar en lugar de reaccionar. Cuando eliges paciencia en lugar de rabia. Cuando eliges dignidad en lugar de queja. Epicteto sabía que esta libertad no es popular. Exige responsabilidad personal. Exige carácter. Pero también sabía que es la única que no se pierde con el tiempo. Todo lo externo puede desaparecer. La libertad interior, si se cultiva, permanece. Y esa fue la verdadera herencia de Epicteto al mundo. El manual de vida de Epicteto explicado. El Enquiridión, también conocido como manual, no fue escrito por Epicteto con la intención de convertirse en un libro famoso. Fue concebido como una guía práctica para la vida diaria, un recordatorio constante de cómo pensar y actuar frente a la realidad. No es un texto largo. No es poético. No es complaciente. Es directo. A veces incómodo. Siempre exigente. Epicteto no buscaba entretener a sus lectores. Buscaba entrenarlos. El Enquiridión comienza con una advertencia clara. Si no entiendes que depende de ti y que no, vivirás frustrado. Desde las primeras líneas, Epicteto establece la base de toda su filosofía. El control interior es la única fuente de libertad. El manual enseña que la mayoría de los sufrimientos humanos no provienen de los hechos, sino de los juicios que hacemos sobre ellos. No es la pobreza lo que hiere. No es la enfermedad lo que destruye. Es la opinión que formamos sobre esas cosas. Epicteto invita a observar los pensamientos como si fueran visitantes. No todos merecen quedarse. No todos merecen ser obedecidos. Una de las enseñanzas centrales del Enquiridión es la disciplina del deseo. Desea solo aquello que depende de ti. De lo contrario, vivirás inquieto. Epicteto advierte que cuando pones tu felicidad en manos de lo externo, te conviertes en esclavo. Esclavo de personas. Esclavo de circunstancias. Esclavo del azar. Por eso el manual insiste en reducir las expectativas sobre el mundo y aumentar la exigencia sobre uno mismo. No exige perfección. Exige coherencia. Epicteto no promete que la vida será justa. Promete que puedes vivir con rectitud aún en la injusticia. El Enquiridión también enseña a aceptar la pérdida. Todo lo que tienes es prestado. Personas, bienes, salud, incluso el cuerpo. Cuando algo se va, no es una tragedia inesperada. Es parte del orden natural. Aceptar esto no te vuelve frío. Te vuelve preparado. Epicteto enseñaba que quien se prepara para perder, pierde el miedo. Y quien pierde el miedo, se vuelve más libre. El manual también aborda la relación con los demás. Advierte que no debes esperar que otros vivan según tus principios. Debes esperar eso solo de ti. La virtud no depende del aplauso. Depende de la conciencia. Epicteto insiste en que el verdadero progreso no se mide por lo que dices, sino por cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres. El Enquiridión no se lee una vez. Se practica todos los días. Es un libro para llevar en la mente.
para consultarlo en medio del conflicto, para recordar quién eres cuando la emoción amenaza con dominarte. Epicteto sabía que la teoría sin práctica es inútil. Por eso su manual es breve, pero profundo. No busca convencer. Busca formar. Y por eso, siglos después, sigue siendo una de las guías más poderosas jamás escritas para quien quiere vivir con firmeza interior. Las disertaciones, Epicteto enseñando a vivir con carácter. A diferencia del Enquiridión, que es breve y directo, las disertaciones nos permiten escuchar a Epicteto en acción. Aquí no habla en forma de aforismos secos, sino como un maestro que dialoga, corrige, provoca y forma el carácter de quienes lo escuchan. Las disertaciones fueron recopiladas por su alumno Arriano. No son discursos preparados para el público. Son conversaciones reales, vivas, exigentes. Epicteto no se presenta como un sabio distante. Se presenta como un entrenador del alma. Su tono es firme, a veces duro. No tolera excusas. No consuela debilidades que pueden corregirse. Epicteto no enseña filosofía para saber más. La enseña para vivir mejor. En las disertaciones, insiste una y otra vez en que el mayor error del ser humano es querer controlar lo que no le pertenece. La riqueza. La reputación. La salud. El comportamiento de los demás. Para Epicteto, todo intento de dominar lo externo termina en frustración. La verdadera tarea del hombre es entrenar su juicio. Epicteto habla del carácter como algo que se forma a diario. No nace hecho. Se construye con decisiones pequeñas y constantes. Advierte que no puedes llamarte filósofo solo por leer libros. Eres filósofo cuando actúas con virtud bajo presión. Uno de los temas centrales de las disertaciones es la coherencia. Epicteto desprecia la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Critica a quienes hablan de autocontrol pero se dejan arrastrar por la ira. A quienes hablan de virtud pero buscan aprobación. A quienes se llaman libres pero viven temiendo la opinión ajena. Para Epicteto, la filosofía se demuestra en la acción, no en el discurso. También aborda el tema del sufrimiento. No lo presenta como castigo ni injusticia, sino como entrenamiento. El sufrimiento revela el carácter. No lo crea, lo muestra. Por eso Epicteto no busca eliminar la dificultad. Busca que el individuo esté preparado para enfrentarla. En las disertaciones, Epicteto enseña a aceptar el rol que la vida asigna. No como resignación pasiva, sino como responsabilidad activa. Si te toca ser pobre, sé pobre con dignidad. Si te toca ser enfermo, sé enfermo con entereza. Si te toca tener poder, ejerce el poder con justicia. La grandeza no está en el rol, sino en cómo lo desempeñas. Epicteto también habla del orgullo intelectual. Advierte que saber filosofía puede convertirse en otra forma de ego. Por eso insiste en la humildad. El verdadero progreso es silencioso. No necesita exhibirse. El estudiante de filosofía debe concentrarse en corregirse a sí mismo, no en juzgar a otros. Las disertaciones están llenas de ejemplos cotidianos. Conversaciones simples. Situaciones comunes. Porque Epicteto sabía que la filosofía solo sirve si se aplica a la vida real. Cada lección apunta a una sola cosa. Formar un carácter firme, coherente y libre. Y esa es la razón por la cual, siglos después, las disertaciones siguen siendo una de las obras más poderosas jamás escritas sobre cómo vivir con integridad. Epicteto frente al sufrimiento, la pobreza y la pérdida. Epicteto no habló del sufrimiento como un concepto lejano. Lo conoció de cerca. Lo vivió en el cuerpo, en la mente y en la incertidumbre diaria. Por eso, cuando hablaba de dolor, no lo hacía con teoría. Hablaba con autoridad moral. Epicteto observó que la mayoría de las personas no sufre por lo que ocurre, sino por la resistencia interna a aceptarlo.
El dolor físico puede ser inevitable. El sufrimiento mental es opcional. Esta distinción es central en su pensamiento. Para Epicteto, la pobreza no era una desgracia. Era una condición neutral. Lo que la volvía insoportable era el juicio que se hacía sobre ella. Muchos hombres pobres viven en paz. Muchos hombres ricos viven angustiados. La diferencia no está en lo que poseen, sino en lo que desean. Epicteto enseñaba que quien necesita poco es rico, aunque no tenga nada. Y quien necesita mucho es pobre, aunque lo tenga todo. Sobre la pérdida, Epicteto era claro y firme. Todo lo que amas es mortal. Todo lo que tienes es temporal. Resistirse a esta verdad solo produce sufrimiento prolongado. Epicteto no decía esto para endurecer el corazón, sino para prepararlo. Cuando pierdes algo, no lo pierdes porque el mundo sea injusto. Lo pierdes porque así es el orden natural. Aceptar la pérdida no es negar el amor. Es comprender la fragilidad de la existencia. Epicteto invitaba a amar sin apego. A disfrutar sin posesión. A agradecer sin exigir permanencia. Este enfoque transforma la relación con la vida. Epicteto también habló del sufrimiento emocional. De la humillación. Del rechazo. Del desprecio. Enseñaba que nadie puede humillarte sin tu consentimiento interior. La humillación ocurre cuando aceptas el juicio ajeno como verdad. Epicteto aconsejaba retirar el valor que damos a la opinión externa. No ignorarla por completo, sino no depender de ella. La verdadera dignidad nace de vivir conforme a la razón, no conforme a la aprobación. Frente a la enfermedad, Epicteto era realista. El cuerpo se enferma. Se debilita. Falla. Pero el alma no tiene por qué enfermar con él. Epicteto mismo vivió con una discapacidad física. Nunca la ocultó. Nunca la negó. La aceptó como parte de su condición humana. No se definió por ella. No se excusó en ella. La integró a su filosofía. Para Epicteto, la adversidad es un examen. No de inteligencia, sino de carácter. Cada dificultad revela hasta dónde llega tu dominio interior. Epicteto enseñaba que la vida no nos debe comodidad. Nos ofrece oportunidades para practicar la virtud. Quien espera una vida sin dificultades no está preparado para vivir. La pobreza, el dolor y la pérdida son maestros severos, pero honestos. No engañan. No adulan. Forman. Epicteto creía que el sufrimiento bien entendido fortalece el alma. No porque el dolor sea bueno, sino porque obliga a ordenar lo esencial. Cuando todo se pierde, queda el carácter. Y eso, para Epicteto, es suficiente. Epicteto y el dominio de las emociones. Epicteto no enseñaba a eliminar las emociones. Enseñaba a gobernarlas. Para él, el problema no era sentir, sino ser arrastrado sin conciencia por lo que se siente. La mayoría de los hombres vive reaccionando. Epicteto enseñaba a responder. Esta diferencia es clave. Las emociones surgen de manera natural. No siempre se eligen. Pero la forma en que se interpretan sí puede entrenarse. Epicteto afirmaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Esta idea atraviesa toda su filosofía. Cuando alguien te insulta, el sonido de sus palabras no tiene poder por sí mismo. El poder surge cuando aceptas la interpretación de que esas palabras te dañan. Epicteto invitaba a observar las emociones como señales, no como órdenes. La ira, por ejemplo, no debe obedecerse de inmediato. Debe examinarse. ¿De dónde nace? ¿Qué juicio la sostiene? ¿Es racional? Para Epicteto, la ira es una forma de debilidad entrenada. No surge porque seas fuerte, sino porque has permitido que lo externo gobierne tu interior.
El miedo ocupa un lugar central en sus enseñanzas. El miedo es el resultado de desear que las cosas ocurran de cierta manera y temer que no sea así. Quien no teme perder lo que no controla es libre. Epicteto enseñaba a reducir el miedo reduciendo el apego. Cuanto más dependes de lo externo, más vulnerable te vuelves. Por eso insistía en entrenar la indiferencia ante lo que no depende de ti. La tristeza, para Epicteto, no era un enemigo. Era una señal de apego. No la condenaba, pero tampoco la justificaba sin examen. Invitaba a observarla con honestidad y disciplina. ¿Estás triste por lo que perdiste o por la historia que te cuentas sobre esa pérdida? Esta pregunta transforma la experiencia emocional. Epicteto también habló del deseo. Para él, el deseo mal entrenado es la raíz de la frustración. Desear lo que no depende de ti es una forma de esclavitud voluntaria. Epicteto proponía entrenar el deseo para alinearlo con la realidad. No querer que las cosas sean como deseas, sino desear que las cosas sean como son. Esta no es resignación. Es lucidez. Cuando el deseo se ajusta a la realidad, desaparece el conflicto interno. El autocontrol, en Epicteto, no es represión. Es claridad. No se trata de negar emociones, sino de comprenderlas. Quien comprende sus emociones no necesita huir de ellas. Epicteto comparaba el alma entrenada con una fortaleza. No porque sea insensible, sino porque es estable. Las emociones llegan, pero no destruyen. El dominio emocional no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento diario. Epicteto insistía en la práctica constante. Pequeñas pruebas. Pequeños actos de dominio. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, fortaleces tu libertad interior. Y esa libertad, para Epicteto, es el mayor bien que un ser humano puede alcanzar. Epicteto y el dominio de las emociones. Epicteto no enseñaba a eliminar las emociones. Enseñaba a gobernarlas. Para él, el problema no era sentir, sino ser arrastrado sin conciencia por lo que se siente. La mayoría de los hombres vive reaccionando. Epicteto enseñaba a responder. Esta diferencia es clave. Las emociones surgen de manera natural. No siempre se eligen. Pero la forma en que se interpretan sí puede entrenarse. Epicteto afirmaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Esta idea atraviesa toda su filosofía. Cuando alguien te insulta, el sonido de sus palabras no tiene poder por sí mismo. El poder surge cuando aceptas la interpretación de que esas palabras te dañan. Epicteto invitaba a observar las emociones como señales, no como órdenes. La ira, por ejemplo, no debe obedecerse de inmediato. Debe examinarse. ¿De dónde nace? ¿Qué juicio la sostiene? ¿Es racional? Para Epicteto, la ira es una forma de debilidad entrenada. No surge porque seas fuerte, sino porque has permitido que lo externo gobierne tu interior. El miedo ocupa un lugar central en sus enseñanzas. El miedo es el resultado de desear que las cosas ocurran de cierta manera y temer que no sea así. Quien no teme perder lo que no controla es libre. Epicteto enseñaba a reducir el miedo reduciendo el apego. Cuanto más dependes de lo externo, más vulnerable te vuelves. Por eso insistía en entrenar la indiferencia ante lo que no depende de ti. La tristeza, para Epicteto, no era un enemigo. Era una señal de apego. No la condenaba, pero tampoco la justificaba sin examen. Invitaba a observarla con honestidad y disciplina. ¿Estás triste por lo que perdiste o por la historia que te cuentas sobre esa pérdida? Esta pregunta transforma la experiencia emocional. Epicteto también habló del deseo. Para él, el deseo mal entrenado es la raíz de la frustración. Desear lo que no depende de ti es una forma de esclavitud voluntaria.
Epicteto proponía entrenar el deseo para alinearlo con la realidad. No querer que las cosas sean como deseas, sino desear que las cosas sean como son. Esta no es resignación. Es lucidez. Cuando el deseo se ajusta a la realidad, desaparece el conflicto interno. El autocontrol, en Epicteto, no es represión. Es claridad. No se trata de negar emociones, sino de comprenderlas. Quien comprende sus emociones no necesita huir de ellas. Epicteto comparaba el alma entrenada con una fortaleza. No porque sea insensible, sino porque es estable. Las emociones llegan, pero no destruyen. El dominio emocional no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento diario. Epicteto insistía en la práctica constante. Pequeñas pruebas. Pequeños actos de dominio. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, fortaleces tu libertad interior. Y esa libertad, para Epicteto, es el mayor bien que un ser humano puede alcanzar. El dominio interior, la verdadera libertad según Epicteto. Epicteto insistía en algo que, para muchos, resulta incómodo aceptar. No eres libre porque tengas opciones, eres libre cuando no dependes de ellas. La mayoría de las personas creen que la libertad está en hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Pero Epicteto decía que eso es una ilusión peligrosa. Porque si tu paz depende de que las cosas salgan bien, entonces no eres libre, eres esclavo de las circunstancias. Y él sabía muy bien de lo que hablaba. Había sido esclavo. Literalmente. Había vivido bajo el dominio de otros hombres. Había sentido en su cuerpo lo que es no tener control externo. Pero desde esa experiencia extrema llegó a una conclusión que estremecía a quienes lo escuchaban. Hay personas libres en cadenas y hay esclavos sentados en tronos. ¿Por qué? Porque la verdadera esclavitud no está afuera, está adentro. Epicteto enseñaba que el ser humano sufre no por lo que ocurre, sino por lo que cree acerca de lo que ocurre. No es la pérdida lo que destruye al hombre, es el apego. No es la ofensa lo que hiere, es el orgullo. No es la dificultad lo que aplasta, es la resistencia interna. Por eso repetía una idea central del estoicismo. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Y todo el dolor innecesario nace cuando intentas controlar lo que no te pertenece. No depende de ti, la opinión de los demás. El pasado. El clima. La enfermedad. La economía. La conducta ajena. El reconocimiento. El éxito inmediato. Pero sí depende de ti, tu juicio. Tu actitud. Tu carácter. Tu respuesta. Tu disciplina. Tu silencio. Tu templanza. Epicteto decía que quien entiende esta diferencia deja de vivir en guerra con la realidad. Y cuando dejas de pelear con lo inevitable, ocurre algo poderoso. La mente se aquieta, el espíritu se fortalece y la vida se vuelve más ligera, aunque no sea más fácil. Cuidarte como un estoico no significa volverte frío o insensible. Significa no permitir que cualquier cosa te robe la paz. Significa entrenar la mente como se entrena el cuerpo. Repetición. Constancia. Conciencia. Epicteto enseñaba que cada día es un ejercicio. Un gimnasio invisible donde entrenas paciencia cuando algo te molesta. Entrenas humildad cuando no te reconocen. Entrenas fortaleza cuando algo sale mal. Entrenas autocontrol cuando quieres reaccionar y eliges callar. Para él, el sabio no es el que nunca cae, sino el que no se queda tirado emocionalmente. El que entiende que todo es pasajero. El que no se identifica con lo que pierde ni se envanece con lo que gana. Y aquí está una de sus enseñanzas más duras y más necesarias. Si algo externo puede perturbarte, entonces todavía no te perteneces a ti mismo. Por eso cuidarte cada día es un acto de libertad.
Porque cada vez que dominas un impulso, rompes una cadena. Cada vez que aceptas lo que no puedes cambiar, te haces más fuerte. Cada vez que eliges responder con razón y no con ira, te conviertes en dueño de ti. Epicteto no prometía una vida cómoda. Prometía algo mejor. Una vida firme. Una vida donde no te rompes por cualquier golpe. Donde no te derrumbas por cualquier pérdida. Donde no te desvías por cualquier elogio. Y eso, en un mundo caótico, es una forma profunda de riqueza. La prueba diaria del carácter, vivir como filósofo, no como espectador. Epicteto advertía algo que hoy es más actual que nunca. La mayoría de las personas admira la filosofía, pero no la vive. Les gusta escuchar palabras sabias, compartir frases profundas, repetir ideas elevadas, pero cuando la vida aprieta, reaccionan igual que siempre. Por eso él decía que la filosofía no es un adorno intelectual, es una forma de vida. No se demuestra hablando bien, sino actuando bien cuando nadie te observa. Para Epicteto, cada día es una prueba silenciosa. No un examen público, sino una evaluación interior. La vida, según él, te pone pequeñas situaciones constantemente para medir tu progreso como ser humano. Cuando alguien te provoca. Cuando algo no sale como esperabas. Cuando te ignoran. Cuando te fallan. Cuando pierdes algo que apreciabas. Ahí no importa cuánto sabes, importa cómo reaccionas. Epicteto decía que no es el golpe lo que revela quién eres, sino tu respuesta al golpe. Porque en la respuesta se manifiesta el carácter. Y el carácter, para el estoico, es el verdadero patrimonio del hombre. Cuidarte cada día como un estoico implica entender que nadie te debe nada. Ni la vida, ni las personas, ni el mundo. Todo lo que recibes es un préstamo temporal. Y todo lo que se va, simplemente vuelve a su origen. Cuando asimilas esto, dejas de vivir en reclamo. Dejas de exigir que los demás sean como tú esperas. Dejas de sufrir porque el mundo no se ajusta a tus deseos. Epicteto decía: si besas a tu hijo o a tu esposa, recuerda que besas a un mortal. No por frialdad, sino por sabiduría. Porque quien entiende la naturaleza pasajera de todo, ama mejor, sin posesión y sin miedo. La mayoría sufre dos veces. Una por lo que pierde. Y otra por no haber aceptado que podía perderlo. El estoico, en cambio, entrena la mente para decir: esto no era mío, solo me fue concedido por un tiempo. Y ese pensamiento, aunque duro al inicio, libera profundamente. Epicteto enseñaba que no puedes controlar los acontecimientos, pero sí puedes decidir qué tipo de persona serás cuando lleguen. Y esa decisión se toma antes, no en el momento del caos. Por eso hablaba tanto de la práctica diaria. De la vigilancia interior. De observar los pensamientos como si fueran visitantes, no dueños de la casa. Él decía que el hombre que no se examina a sí mismo vive dormido. Reacciona, se ofende, se altera, se agota. Y luego se pregunta por qué no tiene paz. Cuidarte como un estoico es despertarte. Es notar cuando una emoción quiere gobernarte. Es darte cuenta cuando el ego toma el volante. Es frenar a tiempo. Porque no todo pensamiento merece ser creído. No toda emoción merece ser obedecida. No toda reacción merece ser expresada. Epicteto insistía en que el verdadero progreso no se anuncia, se nota. Se nota en la calma. Se nota en la sobriedad. Se nota en la firmeza silenciosa. El sabio no presume su fortaleza. Simplemente no se quiebra fácilmente. Y aquí aparece una idea crucial para este camino. No estás aquí para impresionar a nadie, estás aquí para perfeccionarte. Mientras otros buscan validación externa, el estoico busca coherencia interna. Mientras otros viven comparándose, el estoico vive corrigiéndose. Mientras otros se quejan del mundo, el estoico se pregunta:
¿Qué puedo mejorar en mí? Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejas de culpar. Cuando entiendes que nadie es responsable de tu carácter más que tú. Cuando aceptas que tu mente es tu mayor campo de batalla y también tu mayor victoria. Y esa batalla no se gana en un día. Se gana cada día. Por eso cuidarte como un estoico no es una moda, ni una etapa, ni un discurso bonito. Es un compromiso silencioso contigo mismo. Un voto interno de no traicionarte cuando la vida se pone difícil. ¿Y quién sostiene ese compromiso, aunque camine solo? Camina con dignidad. La verdadera libertad, según Epicteto, gobernarte cuando todo tiembla. Epicteto afirmaba algo que parece simple, pero es brutalmente exigente. Nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. Para él, la esclavitud más común no era la de cadenas visibles, sino la interior. Personas aparentemente libres, pero dominadas por sus impulsos. Por el miedo. Por la ira. Por la aprobación ajena. Por el deseo de controlar lo que no les pertenece. Y él lo sabía mejor que nadie, porque fue esclavo en cuerpo, pero libre en espíritu. Mientras muchos hombres nacidos libres vivían sometidos a sus pasiones, Epicteto aprendió que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la relación que tienes con ellas. Cuidarte cada día como un estoico implica preguntarte constantemente: ¿quién manda aquí, yo o mis emociones? Porque cuando una emoción gobierna, tú obedeces. Y cuando obedeces a algo que no comprendes, pierdes tu centro. Epicteto enseñaba que no debemos luchar contra lo que sucede, sino entender que nos corresponde y que no. Y esa distinción, tan sencilla en palabras, es una de las disciplinas más difíciles de dominar. Hay cosas que dependen de ti. Tus juicios. Tus decisiones. Tus valores. Tu actitud. Y hay cosas que no dependen de ti. El comportamiento de los demás. El pasado. La opinión pública. El resultado final de muchos esfuerzos. El error del ser humano es invertir su energía al revés. Se obsesiona con controlar lo externo. Y descuida lo interno. Por eso vive agotado. Frustrado. Irritable. Epicteto decía que el sabio no se altera porque ya decidió, de antemano, que cosas no le pertenecen. No espera que la vida le obedezca. Se prepara para responder con dignidad. Y aquí aparece una enseñanza poderosa. La paz no llega cuando todo está en orden. Llega cuando tú estás en orden. El estoico no es alguien frío, ni insensible. Es alguien entrenado. Entrenado para no dejar que cada estímulo externo le robe la calma. Epicteto comparaba la vida con un banquete. Decía que cuando el plato pasa frente a ti, tomas lo que te corresponde con gratitud. Si pasa de largo, no lo persigas. Si tarda en llegar, no te impacientes. Esa imagen resume toda su filosofía. El hombre común se desespera por lo que no llega. Se amarga por lo que se va. Se enfurece por lo que no controla. El estoico observa, acepta y actúa solo donde tiene poder. Cuidarte cada día como un estoico significa aprender a esperar sin ansiedad. A perder sin resentimiento. A recibir sin apego. Y eso no te hace débil. Te hace sólido. Epicteto advertía que quien vive pendiente de la opinión ajena entrega su libertad sin darse cuenta. Porque cada elogio se vuelve una cadena. Y cada crítica, una herida. Por eso enseñaba a entrenar la indiferencia consciente. No indiferencia hacia la virtud, sino hacia el ruido del mundo. No todo merece tu atención. No toda provocación merece respuesta. No toda batalla merece ser peleada. El verdadero poder está en elegir tus luchas. Epicteto decía que cuando alguien te insulta, no es el insulto lo que duele, sino el juicio que haces sobre él.
Si no aceptas la ofensa muere donde fue pronunciada. Eso requiere fortaleza interior. Requiere humildad. Requiere práctica. Y aquí entra un punto clave para el oyente. Nadie nace estoico, se hace. A través de caídas. De errores. De reacciones mal manejadas. De arrepentimientos silenciosos. Cada día es una oportunidad para responder mejor que ayer. Para pensar con más claridad. Para hablar con más prudencia. Para callar cuando el ego quiere gritar. Epicteto decía que el progreso real se nota cuando las mismas cosas que antes te desbordaban, ahora apenas te rozan. Eso es crecimiento. Eso es cuidado interior. Eso es filosofía vivida. Y quien llega a ese punto ya no necesita demostrar nada. Camina ligero. Habla poco. Actúa con coherencia. Porque entendió algo esencial. La vida es incierta. Pero el carácter puede ser firme. Aceptar la vida como viene, la serenidad frente a la pérdida y la muerte. Epicteto hablaba de la muerte con una calma que hoy resulta casi incomprensible. No porque no le importara la vida, sino porque la entendía profundamente. Para él, el mayor sufrimiento humano no proviene de la muerte en sí, sino de la resistencia mental a aceptar lo inevitable. El hombre sufre porque exige que la vida sea permanente, cuando su naturaleza es el cambio. Epicteto enseñaba que todo lo que nace está destinado a transformarse o desaparecer. Nada escapa a esa ley. Ni los cuerpos. Ni las relaciones. Ni las posesiones. Ni siquiera las ideas. Cuando comprendes esto, dejas de vivir aferrado. Y cuando dejas de aferrarte, comienzas a vivir con más presencia. Cuidarte como un estoico implica prepararte, no para la desgracia, sino para la realidad. No desde el pesimismo, sino desde la lucidez. Epicteto decía que no debemos decir perdí algo, sino me fue devuelto. Porque nada nos pertenece de forma absoluta. Todo es préstamo. Esta idea, lejos de endurecerte, te vuelve más consciente. Te enseña a valorar sin poseer. A amar sin esclavizar. A disfrutar sin miedo. El ser humano común evita pensar en la muerte. La esconde. La ignora. La posterga mentalmente. El estoico, en cambio, la contempla con respeto. No para obsesionarse, sino para ordenar su vida. Epicteto afirmaba que quien recuerda que puede morir en cualquier momento vive con mayor coherencia. Habla con más honestidad. Ama con menos orgullo. Pierde menos tiempo en disputas inútiles. La conciencia de la muerte no roba sentido, lo afila. Cuando sabes que el tiempo es limitado, eliges mejor. No te desgastas en resentimientos eternos. No postergas lo importante. No sacrificas tu carácter por placeres momentáneos. Epicteto decía que no debemos temer a la muerte, sino a vivir mal. Porque morir es natural. Pero vivir traicionándote es una tragedia silenciosa. Y aquí aparece una enseñanza central. El estoico no se entrena para morir, se entrena para vivir dignamente hasta el último momento. Aceptar la pérdida no significa ausencia de dolor. El estoico siente. Llora. Extraña. Pero no se destruye. Epicteto no pedía insensibilidad, pedía proporción. No negar la emoción, sino evitar que se convierta en tirana. Él decía que cuando alguien muere, no es la persona la que se pierde, sino la relación que teníamos con ella. Y eso duele porque revela nuestra dependencia emocional. Por eso el entrenamiento interior consiste en amar profundamente, pero sin olvidar la naturaleza transitoria de todo. Cuidarte cada día como un estoico es aprender a decir: esto puede terminar, y aún así lo viviré con gratitud. Ese pensamiento no enfría el corazón. Lo madura.
Epicteto insistía en que la vida no nos promete comodidad, nos ofrece oportunidad. Oportunidad de formar carácter. De practicar virtud. De responder con nobleza. Cada pérdida es una prueba. Cada despedida es una lección. Cada final es un recordatorio de que el tiempo es sagrado. Y quien entiende esto deja de vivir como si tuviera todo garantizado. Empieza a vivir como alguien que honra cada día. No porque tema perderlo, sino porque comprende su valor. Vivir conforme a la naturaleza, el último gran entrenamiento del estoico. Epicteto repetía una idea que atraviesa toda su enseñanza como una columna invisible. Vivir conforme a la naturaleza. Pero no se refería a vivir como animales, ni a huir del mundo, ni a rechazar la sociedad. Se refería a vivir conforme a la naturaleza racional del ser humano. Porque, según él, lo que distingue al hombre no es la fuerza física, ni la riqueza, ni el estatus, sino la capacidad de razonar, elegir y actuar con virtud. Cuando el ser humano vive guiado solo por el placer, el miedo o el impulso, vive por debajo de su naturaleza. Cuando vive dominado por la ira, la envidia o la ambición desmedida, se traiciona a sí mismo. Epicteto decía que la mayoría de las personas vive como si no supiera quién es. Persigue cosas externas creyendo que ahí está la felicidad. Y cuando las consigue, descubre que el vacío sigue ahí. Cuidarte cada día como un estoico implica recordar quién eres. Un ser racional. Capaz de elegir su respuesta. Capaz de gobernarse incluso en la adversidad. Para Epicteto, vivir bien no significa vivir sin problemas, sino vivir en coherencia con tus principios, aun cuando todo se complica. Por eso insistía tanto en la disciplina interior. Porque sin disciplina, la razón se debilita. Y cuando la razón se debilita, el hombre se vuelve esclavo de lo externo. Él advertía que no es la pobreza lo que degrada al ser humano, ni la enfermedad, ni la falta de reconocimiento. Lo que degrada al hombre es vivir sin virtud. Un hombre puede perderlo todo y conservar su dignidad. Y otro puede tenerlo todo y vivir internamente derrotado. Epicteto enseñaba que la vida es como un entrenamiento constante. No un castigo, sino una preparación. Cada dificultad es una oportunidad para practicar paciencia. Cada injusticia, una oportunidad para practicar templanza. Cada ofensa, una oportunidad para practicar autocontrol. El problema es que la mayoría no quiere entrenar. Quiere comodidad. Quiere resultados sin esfuerzo. Quiere paz sin trabajo interior. El estoico acepta que el camino es exigente. Pero también entiende que vale la pena. Porque lo que se obtiene no es fama, ni dinero, ni aplausos. Lo que se obtiene es algo mucho más raro. Tranquilidad del alma. Epicteto decía que el hombre verdaderamente rico es aquel que necesita poco. Porque mientras menos dependes de lo externo, más libre eres. Por eso advertía contra el apego excesivo a los bienes, a la opinión ajena, incluso a los roles sociales. Hoy eres algo. Mañana puedes no serlo. Y si tu identidad depende solo de eso, te derrumbas. Cuidarte como un estoico es construir una identidad que no pueda ser destruida por el cambio. Una identidad basada en valores, no en circunstancias. Epicteto enseñaba que el sabio no huye del mundo, pero tampoco se pierde en él. Participa, trabaja, ama, actúa. Pero mantiene una distancia interior. Esa distancia no es frialdad. Es claridad. Es entender que nada externo define tu valor. Que tu esencia no depende del éxito ni del fracaso. Que tu carácter es tu verdadera obra. Y aquí aparece una idea que prepara el cierre final. No todos están llamados a ser filósofos, pero todos están llamados a vivir con dignidad. Epicteto no escribía para académicos. Hablaba para personas comunes que querían vivir mejor en un mundo difícil. Su mensaje no era escapa de la vida, sino
Aprende a sostenerte dentro de ella sin romperte. Por eso su enseñanza sigue viva siglos después. Porque el dolor humano no ha cambiado. La incertidumbre no ha cambiado. El miedo, la pérdida, la injusticia, siguen ahí. Lo que puede cambiar es la manera en que tú te plantas frente a todo eso. Y Epicteto te diría hoy lo mismo que decía a sus alumnos. No busques que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden, y vivirás en paz. Esa frase no es resignación. Es maestría interior. Es aceptar la realidad sin rendirte internamente. Es actuar donde puedes y soltar donde no. ¿Y quién logra eso? Ya está muy cerca de la verdadera libertad. El legado silencioso de Epicteto, una enseñanza que no envejece. Epicteto nunca escribió un libro con sus propias manos. No buscó fama. No buscó reconocimiento. No intentó dejar su nombre grabado en monumentos. Y, sin embargo, su voz sigue viva. Todo lo que hoy conocemos de Epicteto fue transmitido por uno de sus alumnos, Arriano, quien escuchó sus enseñanzas y decidió preservarlas. Eso ya dice mucho del tipo de hombre que fue Epicteto. Un maestro que transformaba vidas, no un pensador que acumulaba palabras. Epicteto enseñaba caminando, conversando, observando a las personas en su vida cotidiana. No hablaba desde una torre intelectual. Hablaba desde la experiencia. Había sido esclavo. Había conocido la humillación, el dolor físico, la incertidumbre absoluta. Y aún así, no desarrolló resentimiento. Eso, para los estoicos, es una señal clara de sabiduría auténtica. Epicteto creía que el pasado no otorga derecho al rencor. Puede explicar una herida, pero no justificar una vida dominada por ella. Por eso su filosofía no nace del privilegio, sino de la adversidad. Y por eso conecta con personas de todas las épocas. Él decía que no importa de dónde vienes, sino cómo eliges vivir desde aquí. Cuidarte cada día como un estoico implica asumir esa responsabilidad total. No culpar a la infancia. No culpar a la sociedad. No culpar a la suerte. Reconocer lo que pasó y decidir quién quieres ser. Epicteto insistía en que el verdadero enemigo del ser humano no es el destino, sino la ignorancia interior. Ignorar que depende de ti. Ignorar cómo funcionan tus emociones. Ignorar el poder de tus juicios. Por eso enseñaba con firmeza, a veces incluso con dureza. No para humillar, sino para despertar. Decía que el alumno que se ofende aún no está listo para aprender. Porque la verdad no siempre es cómoda. Epicteto no prometía felicidad instantánea. Prometía libertad interior, que es mucho más rara y más valiosa. Su legado no se mide en templos ni estatuas. Se mide en personas que, siglos después, siguen encontrando en sus palabras una guía para resistir, para pensar mejor, para vivir con más dignidad. Marco Aurelio lo leía. Soldados lo aplicaban. Esclavos lo comprendían. Emperadores lo respetaban. Porque Epicteto hablaba al núcleo del ser humano, no a una clase social. Él enseñaba que la grandeza no está en lo que controlas, sino en cómo reaccionas cuando no controlas nada. Esa enseñanza atraviesa toda su obra. El Enquiridión, con sus frases cortas y directas. Las disertaciones, más amplias y reflexivas. No son textos para impresionar, son textos para entrenar el alma. Epicteto no quería oyentes pasivos. Quería practicantes. Decía que leer filosofía sin vivirla es como leer sobre medicina sin curarse. O como hablar de música sin escucharla. La filosofía, para él, debía cambiar la forma en que caminas, hablas, eliges y soportas la vida. Por eso su legado es incómodo para quien busca excusas. Pero liberador para quien busca responsabilidad. Y aquí empieza a sentirse el peso de su mensaje final.
No necesitas controlar el mundo para vivir bien. Necesitas orden interior. Necesitas claridad. Necesitas coraje para mirarte sin mentirte. Epicteto murió sin riquezas, sin poder político, sin fama terrenal. Pero dejó algo mucho más duradero. Una forma de vivir que no depende del tiempo. Y quien entra en ese camino, aunque el mundo cambie, camina con una brújula interna que no se rompe. La coherencia como victoria final, vivir sin traicionarte. Epicteto enseñaba que no hay triunfo más grande que no traicionarte a ti mismo. Para él, la vida no se trataba de ganar discusiones, ni de acumular reconocimiento, ni de imponerse sobre otros. Se trataba de vivir en coherencia con lo que sabes que es correcto. La mayoría de las personas sufren no por lo que les pasa, sino por la fractura interna entre lo que creen y lo que hacen. Dicen valorar la calma, pero viven en constante agitación. Dicen valorar la verdad, pero mienten para quedar bien. Dicen valorar la libertad, pero se atan a la opinión ajena. Epicteto llamaba a eso esclavitud voluntaria. Cuidarte cada día como un estoico es cerrar esa brecha. Es alinear pensamiento, palabra y acción. No de manera perfecta, sino consciente. Porque la perfección no es humana. Pero la honestidad interior sí. Epicteto decía que el sabio no busca parecer bueno, sino serlo. Y esa diferencia es enorme. Aparecer bueno depende del aplauso externo. Ser bueno depende de una decisión interna que nadie puede quitarte. Por eso el estoico puede estar solo y aún así estar en paz. Porque su juez no es la multitud, sino su propia conciencia. Epicteto advertía que muchas personas viven representando un papel. El papel del fuerte. Del exitoso. Del correcto. Pero cuando se apagan las luces, no saben quiénes son. El estoico, en cambio, se conoce. Conoce sus debilidades. Reconoce sus errores. Y trabaja sobre ellos sin excusas ni dramatismo. Para Epicteto, la vergüenza no está en fallar, sino en negarse a aprender. El error es parte del camino. La negación es estancamiento. Por eso insistía tanto en la autoobservación diaria. Preguntarte al final del día. ¿Actué conforme a mis valores? ¿Reaccioné con dominio o con impulso? ¿Me dejé arrastrar o me sostuve? Estas preguntas no buscan castigarte. Buscan formarte. Epicteto enseñaba que nadie se vuelve sabio por accidente. La sabiduría es consecuencia de elecciones pequeñas, repetidas en el tiempo. Cuidarte como un estoico no es un acto heroico ocasional. Es una práctica silenciosa y constante. Es elegir el autocontrol cuando el impulso grita. Es elegir la verdad cuando la mentira parece más cómoda. Es elegir la calma cuando la ira ofrece una salida rápida. Y esas elecciones, aunque nadie las celebre, construyen carácter. Epicteto decía que el carácter es lo único que te acompañará hasta el final. No tus títulos. No tu dinero. No tu reputación. Solo quien fuiste cuando nadie te miraba. Por eso el estoico no vive para impresionar al mundo. Vive para no decepcionarse a sí mismo. Esa es una forma de libertad que pocos conocen. Y menos aún practican. Porque exige renunciar a la excusa. Renunciar al victimismo. Renunciar a la comodidad de culpar a otros. Pero quien acepta ese camino descubre algo poderoso. La paz no viene de afuera. Viene de vivir en armonía contigo mismo. Y cuando alcanzas esa armonía, el ruido del mundo pierde fuerza. La crítica ya no te define. El elogio ya no te embriaga. La pérdida no te destruye. Te duele, sí. Pero no te rompe. Epicteto sabía que el mundo no cambiaría. Que la injusticia seguiría existiendo. Que el dolor seguiría tocando la puerta. Por eso no prometía un mundo mejor.
Prometía un ser humano mejor preparado. Y esa preparación interior es la victoria final del estoico. El último aprendizaje de Epicteto, vivir libre, incluso cuando todo termina. Epicteto enseñó durante toda su vida una verdad sencilla y exigente. No controlas el mundo, pero sí puedes controlarte a ti mismo. Y en ese control interior está la libertad que nadie puede arrebatarte. Al final, cuando todo se pierde, la juventud, la fuerza, las posesiones, incluso la vida. Solo queda una pregunta importante. ¿Viviste de acuerdo con lo que sabías que era correcto? Para Epicteto, esa pregunta valía más que cualquier éxito externo. Él no prometió una vida sin dolor. Prometió una vida con sentido, incluso dentro del dolor. No prometió comodidad. Prometió dignidad. Y esa dignidad no depende de lo que te pase. Depende de cómo eliges responder. El mundo seguirá siendo incierto. Las personas seguirán fallando. La pérdida seguirá llegando sin pedir permiso. Pero el estoico entiende algo fundamental. Nada externo puede tocar tu carácter sin tu consentimiento. Epicteto murió como vivió. Sin quejas. Sin resentimiento. Sin miedo. No porque no sintiera, sino porque había entrenado su mente durante toda una vida. Eso es lo que hace grande su legado. No fue un hombre perfecto. Fue un hombre consciente. Y esa conciencia es una invitación directa para ti que escuchas esto ahora. No para huir del mundo. No para endurecerte. Sino para vivir con los ojos abiertos y el alma firme. Cuidarte cada día como un estoico no significa volverte frío. Significa volverte estable. No significa dejar de amar. Significa amar sin perderte. No significa ignorar el dolor. Significa no dejar que el dolor decida por ti. Epicteto nos recuerda que cada día es una oportunidad para practicar virtud. Para hablar mejor. Para pensar mejor. Para reaccionar mejor. Y si hoy fallas, no te condenes. Aprende. Corrige. Continúa. Porque la filosofía no se demuestra en un día perfecto. Se demuestra en la constancia silenciosa. Al final de todo, cuando el ruido se apaga y las máscaras caen, solo queda una cosa verdaderamente tuya. La manera en que viviste. Y si lograste vivir sin traicionarte. Si lograste sostener tu carácter en medio del caos. Entonces, según Epicteto, habrás vivido bien. Ese es el verdadero triunfo. Esa es la verdadera libertad. Y ese es el legado eterno del estoicismo.